Bienvenidos un domingo más a De Todo y Todito con Rusé. Hoy con compañía, nuestro amigo, nuestro peludo. Hace unas semanas os comentaba cómo hacer una higiene diaria a nuestra mascota. Pero dentro de esa higiene nos comenté el tratamiento del pelo. No solamente hay que cortarle el pelo a nuestras mascotas y listo. La gente que tenemos un perrito como este, muy peludo, necesita unos cuidados un poquito más a fondo para justamente mantener esa higiene. Vamos a pelarle la parte del morro, toda esta parte del morro. ¿Por qué? Porque cuando comen, si tienen el pelo largo, todo lo que coman se les va a quedar ahí en las barbas, como digo yo, y aparte de ser antihigiénico, les molesta a ellos. Por otro lado, tenemos el problema de las patitas. A este perro, por ejemplo, entre las almohadillas le sale muchísimo pelo. Ese pelo, cuando va caminando por la calle, lo único que hace es recoger todas las porquerías. Incluso alguna vez hasta se le ha pegado algún chicle. El chicle se le puede meter entre las almohadillas algún brote de alguna planta que le haga una heridita y coja una infección, etc. Por otro lado, con las hembras no tenemos ese problema, pero con los machos hay alguno que es un poco guarrete y tiene el problema de que a veces orina como las mujeres, sentadito. ¿Qué ocurre? Que al orinar como las mujeres se hacen pis y se mojan toda la parte esta de la pechera. También se la vamos a repasar, también se le vamos a quitar el pelito por ahí para que cuando orine no se ensucie, y cuando se ensucie, simplemente con el trapito como hacemos cada día cuando sube de la calle, con un poquito de su jabón, como dijimos, y agua, lo tendremos siempre limpito, higiénico. Y otra zona muy importante es la zona del culete. ¿Qué ocurre? Si les dejamos el pelo largo tal cual ellos lo tienen, ellos no pueden limpiarse como nosotros con papel higiénico. Somos nosotros los que los limpiamos. Y a veces se hacen unas pastifetas que es horrible de limpiar porque se quedan enganchadas en el pelo. Hay que tener la parte de su ano bien limpita de pelo, bien rasuradita, para que cuando ellos hagan sus heces, con el rabito simplemente se la sacudan y salga y no se les enganche en el pelo. Son 4 puntos importantes a tener en cuenta con una mascota como esta, con mucho pelo. Vamos a empezar por el morro, que no le gusta, os aviso, pero hay que hacérselo. Hay distintos tipos de pelarlos, como el morrito, ¿de acuerdo? Os enseño. Esta, a lo chico, como veis, queda precioso. Luego tenéis esta otra, esta que es tipo león, y tenéis la que yo le voy a hacer a él, que es tipo corazón, que vamos a cortar, que es como lo llevan el cristado chino. Vamos a cortar desde el centro de los ojos, hacemos así, con una forma de corazón, y se lo acabamos aquí en el cuellito en triángulo. Vamos a hacerle esa, que es la que lleva el cristado chino. Vamos a ello. Bueno, evidentemente lo único que vamos a necesitar es nuestra mascota y un cortador de pelo, ¿de acuerdo? Yo se lo rasuro mucho, con lo cual se lo dejo al cero, no le pongo ninguna plantilla de estas un poco más grandes, ¿de acuerdo? Mirad, él ya se acomoda, ¿vale? No le gusta nada, pero como luego va a recibir un premio, pues se va a dejar un poquito más. Es importante que los premiemos cuando hacemos algo que no les gusta demasiado, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, yo empiezo siempre por la parte de los ojos, ¿vale? Por la parte de los ojos y voy quitándole la parte de los ojos. Sencillamente, ya digo que no le gusta demasiado. La verdad es que este animalito mío es muy noble y ya está acostumbrado, pero es cierto que se ponen nerviosos, no les gusta y bueno, tenéis que tener paciencia con estas cosas, ¿vale? Ya digo, no les gusta mucho, pero es importante para ellos, para que no cojan nada, para que estén siempre limpitos. Nuestras mascotas es tan importante como cualquiera de nuestra familia y es importante tenerlas aseadas en todos sus aspectos, porque además conviven con nosotros. No le gusta. Luego enseguida me pide lo que ya sabe que le doy, pero bueno, hay que premiarlo. Cuando se porta bien hay que premiarlo. Es parte de su educación. Bueno, fijaros, a ver, vamos a repelar un poquito más por aquí para que no le quede ningún trasquilón. Bueno, mirad,
toda la parte del morrete, ya la tenemos peladita. Fijaros, que le he hecho lo que digo, el triangulito aquí abajo. Bueno, una vez que hemos hecho el morrito, ahora vamos a hacerle lo que os decía, la tripita. Sobre todo, tener cuidadito con las pequitas, con sus mamas, ¿vale? Hay que tener cuidadito. No le pellizquemos nada, ¿vale? Sobre todo si es un macho, pues también tener cuidadito con sus cositas, ¿eh? No nos llevemos nada, pobrecito. No le hagamos daño, ¿vale? Mirad, como le vamos a hacer toda la parte del culete, yo ya aprovecho que lo tengo aquí y le voy quitando por sus testículos, ¿vale? Porque yo le hago toda una raya. Ya lo iréis viendo. Este perro está capado, no tiene huevitos, lo digo, porque si alguno dice, ah, pero si no se le ve... Bueno, claro, pobrecito no tiene, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si se llega a ver bien, como veis, todo bien rasuradito, ¿vale? Para que cuando haga caca no se nos manche, ¿vale? Ahora, bueno, ahora es un poquito difícil que veáis cómo lo hago, ¿de acuerdo? Porque claro, tengo que hacerlo y mi mano tiene que estar por delante. Os enseñaré el antes y el después para que veáis cómo queda. Pero se trata de ir metiendo la maquinita entre las almohadillas para ir sacándole todo ese exceso de pelo que tiene. Todo ese exceso de pelo que tiene. Al menos, ya digo, mi perro es que es muy, muy, muy peludo. ¿Vale? Entonces, a veces le hace cosquillitas y tenéis que tener cuidadito. Porque no es que se moleste, pero no les gusta por las cosquillitas que le pueda hacer, ¿vale? ¿Listo? Ya tenemos todo rasurado. Chaito.